y obligaron Sedena a la mayoría oficialista a presentar una reserva a las 12:30 de la noche para dejarle absolutamente todo el control del juguete de la Guardia Nacional a la Sedena y quitar a la Marina. De ese tamaño fue la presión, de ese tamaño es la bota de la Sedena, y es ahí en donde, bueno, pues claramente este argumento en donde dicen que al final la máxima comandante será la presidenta o los que sigan, pues no se sostiene. El presidente trata de justificar lo que es injustificable, lo que él mismo como candidato, como opositor, dijo que no haría en el 18, en el 12, en el 2006, el presidente que prometió regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, no solamente las mantuvo en las calles, sino que las empoderó como nadie. A ver quién regresa y cuándo al ejército, a la marina, a los cuarteles donde debe estar, y a ver quién se atreve a hacer un cuerpo civil, un cuerpo de seguridad civil que le sirva a los ciudadanos. Porque lo que tenemos es autoridades omisas, autoridades que abandonaron la plaza, autoridades que abdicaron a su principal, quizá la única responsabilidad que tiene el Estado mexicano: dar seguridad a las personas, dar seguridad a los ciudadanos. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Ya hemos escuchado los malabares de algunos para justificar lo que antes criticaban. Sería buenísimo un debate, por ejemplo, entre el Gerardo Fernández Noroña de hace 6, 7, 8, 9, 10 años y el Gerardo Fernández Noroña que hoy preside el Senado y se aprestará a votar, como todos en la 4T, por esta reforma que supedita a la Guardia Nacional al Ejército. Otro de los deseos del presidente: a 10 días de que se vaya, a 10 días de que termine el sexenio, otra misión cumplida. Laura Ballesteros, diputada por Movimiento Ciudadano, secretaria de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Gracias, diputada. Muchas gracias, Laura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Muy bien. ¿Y tú? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te veíamos combativa en esta y en otras, pero en esta particularmente, la reforma a la Guardia Nacional, realizando algunas precisiones, señalamientos. ¿Qué es lo que realmente se votó, Laura, y cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que ha habido un montón de engaños en toda esta narrativa, ¿no? Ya escuchábamos ahorita al presidente. La realidad es que no se termina de entender, y ayer se le preguntó por parte de Movimiento Ciudadano a Morena y a sus aliados una y otra vez si no están ustedes buscando militarizar la seguridad. Entonces, ¿qué sí están buscando militarizar? Porque tocaron el 129 constitucional. Claro que es peligroso ya darle a nivel constitucional todas las atribuciones al Ejército, a las Fuerzas Armadas, pero especialmente a la Sedena, del control de la Guardia Nacional, con todo lo que eso implica. Pero de cualquier manera en la práctica ya estaba sucediendo, estaba muy mal, pero ya estaba sucediendo. Llevarlo a la Constitución es el siguiente paso, el más peligroso. Si el siguiente presidente o presidenta en este caso no va a ser tan barco como el que sigue, pues ellos necesitaban protegerse en la ley. Pero lo que llama mucho la atención es la modificación del 129, en donde ya se les permite pues tener funciones de civiles en tiempos de paz. Y eso pues es verdaderamente preocupante, porque ahí sí trastoca de fondo la división del poder civil con el poder militar, que se había cuidado tanto, que no se había tocado desde el 17, y que incluso nuestras otras constituciones habían sido muy cuidadosas de tener esa separación. Entonces, pues sí, claramente se está militarizando la vida pública del país, se le está quitando controles al ejercicio de la seguridad pública, porque ya no van a tener que rendirle pues cuentas a las autoridades civiles. Uh-huh. Y precisamente decíamos ayer, por eso presentamos también una moción suspensiva para que no se votara, porque estaba completamente en desacato esta reforma militar, con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que en el 17 le habían puesto ya un alto a Peña Nieto y en el 23 a López Obrador. Ahora, es interesante, Laura, porque te van a decir, es que no se militariza la seguridad ni la vida pública, porque la jefa, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas será una civil. Va a ser hoy el presidente, mañana la presidenta. ¿Qué decir a esto? Porque ya se los escuché a varios como argumento. No, eso es de un candor que esperaríamos que
que no piensen que nosotros creemos que no saben de lo que están hablando. El problema precisamente, y por eso era tan importante que no tocaran el 129, y ese era el irreductible para la sociedad civil, para las expertas y los expertos, que por cierto, al menos Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, Intersecta, Data Cívica, pusieron sobre la mesa sendos análisis muy importantes con datos, argumentos, indicadores, donde precisaban dónde estaba la problemática de esta reforma militar, por qué estaban militarizando la Constitución con estas medidas, y no se les escuchó. Incluso presentaron un oficio hace 2 días para que la Jucopo lo recibiera, no fue así. Los grupos parlamentarios lo hicimos algunos, Movimiento Ciudadano fuimos los primeros en hacerlo, pero ahí precisamente el tema está en que esta división de poderes, de poder civil con poder militar tan importante, tiene que ser así porque pues el auditorio lo sabe. Imaginamos un escenario en donde el poder civil entra en pugna con el poder militar. Puede suceder. Ya entrados en gastos, bueno, nada más ayer en la madrugada, Manolo, entraron en pugna la Marina con la Sedena, que seguramente ya llevaban bastante así, y obligaron Sedena a la mayoría oficialista a presentar una reserva a las 12:30 de la noche para dejarle absolutamente todo el control del juguete de la Guardia Nacional a la Sedena y quitar a la Marina. De ese tamaño fue la presión, de ese tamaño es la bota de la Sedena con la pluma del oficialismo legislando. Y entonces, ¿qué pasaría si entra en pugna el poder civil con el poder militar? Pues los militares tienen armas. Y es ahí en donde, bueno, pues claramente este argumento en donde dicen que al final la máxima comandanta será la presidenta o los que sigan, pues no se sostiene, ¿no? Pues sí, tienen tal cantidad de poder además a estas alturas del partido que quitárselos, que acotárselos va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Ahora, la planadora puede con esto y más, Laura. Es decir, ustedes están dando el debate, pero quedará ahí para el testimonio, porque Morena y aliados van a sacar esta como sacaron la reforma al Poder Judicial y sacarán las que quieran en los próximos años. Mira, la verdad es que la reforma al Poder Judicial y esta reforma militarista iban de la mano desde el principio, las planearon con alevosía y ventaja. Lo hicieron así porque el Poder Judicial era la última trinchera en contra del militarismo en el país, ya lo decíamos ahorita al inicio de la entrevista, habían puesto ya 2 frenos a 2 presidentes con presiones de las Fuerzas Armadas encima, y pues claramente pues tenían que deshacerse primero el Poder Judicial para poder hacer esta. Entonces, claro que con esta mayoría artificial van a poder hacer lo que quieran los siguientes 3 años. Artificial porque lo hemos hablado, la sobrerepresentación que tienen no refleja, es un regalazo. Ahí hablando de regalazos, ¿no? Fue el mes y medio de los regalazos. Pues el tribunal le regaló curules, le regaló escaños al oficialismo, literalmente, y no refleja la realidad de las urnas. Por eso sí creemos que hay que seguir luchando hasta el final, dentro y fuera. Lo que está pasando en la Cámara de Diputados, especialmente por esta hipermayoría, no refleja la realidad del país, ni de las calles, ni de las urnas. Entonces no podemos abandonar a la gente porque el 50% de la gente no votó por esto. Entonces habrá que regresar a las bases, a las calles, como lo hemos hecho en Movimiento Ciudadano, a las universidades. Ayer estuvieron estudiantes en la Cámara de Diputados, nos dio mucho gusto recibirles. Fue una vergüenza que con la discusión de la reforma judicial, donde tú sabes que salieron ellos a las calles por miles, no se les permitió ni siquiera acercarse al famosísimo gimnasio legislativo que improvisaron. No solo eso, los encapsularon. No solo eso, en la discusión fuera del Senado nos gasearon. Ahí estaba yo con ellos, 3, 4 veces nos gasearon. Entonces, la verdad que también fue muy significativo que ayer pudieran ir a la Cámara de Diputados, participar de la sesión, hablar con legisladores, tener reuniones, hacer una conferencia de prensa. Y lo que pidieron, Manolo, a todos los legisladores por igual, es que trascendamos ya este negro episodio y trabajemos juntos en un bloque por la paz para el país. Pues veremos, ojalá y se escuchen las voces y ojalá y el debate público se pueda nutrir con esa diversidad, con esa pluralidad que tenemos, este crisol que somos los mexicanos y no solamente la voz única del partido mayoritario. Laura, gracias como siempre, muchas gracias, diputada. Manolo, muchas gracias. México quiere paz, quiere justicia y no quiere militarismo. Gracias, muchas gracias. Es la diputada Laura Ballesteros, Movimiento Ciudadano, secretaria además de la mesa directiva en San Lázaro.